Hola, buenas, soy Judith Terrazas Vaquero, escritora, coach espiritual, mentora de metafísica y chamana y sanadora del alma. Quedé con mi queridísimo amigo David Domínguez en que íbamos a hacer un crosspot y le iba a hablar de la maravillosa propuesta que él me dio al principio cuando entré en Substack y no sabía manejar nada. Leí un post suyo y antes de que montara lo de crecer en Substack y hacer su despegue alucinante, en fin, al comienzo del año, en enero, creo que fue cuando yo me vine aquí a esta estupenda comunidad de escritores, lectores, periodistas y marketeros, y él me recomendó, él hablaba en su post de lo bueno que podía ser hacer un podcast, y yo me sumé y dije, sí, pues lo voy a hacer, y acababa de llegar. Todavía no sabía manejar los botones de Substack y él me recomendó hablaba de lo bueno que iba a ser hacer un podcast y me aventuré, empecé a subir mis posts y empecé a locutarlos y descubrí que me nacía una vena dramaturga interesante dentro de mí y que me encanta locutar y me encanta vivir y sentir lo que escribo y pasarlo a audio, porque yo amo muchísimo los audiolibros, porque en mis años de maternidad los audiolibros me salvaron del aburrimiento cerebral porque tuve la idea de cerrar la empresa quebró por sí misma. Yo antes era paisajista y con la burbuja inmobiliaria del 2007 y todo aquel lío disculpadme, la gente dejó de tener dinero para pagar a un paisajista y tuve que cerrar mi empresa con una depresión terrible porque era el sueño de mi vida. Mis primeros hijos han sido los jardines, los árboles. Mi segundo hijo, los biológicos que tuve en mi matrimonio, que me enamoré ese año, en 2007 me casé, tuve a mis niños y me dediqué a criarlos conscientemente con todo el amor del mundo. Me fui a un pueblito, me fui de la ciudad y me dediqué a hacer mi ecocultivo y mi vida sostenible y crianza sostenible. Y disfruté muchísimo y aprendí muchísimo también. Hice agricultura ecológica y talleres de nutrición para enseñar a comer bien a los niños, enseñar a las mamás cómo cultivarte tu comida y hacer comida sana. Y estudié nutrición esos años y lo hice con audio. O sea, a mí, que soy una mente inquieta y hiperactiva, me aburría solemnemente dedicar todos mis días a ordenar la casa porque después de la actividad intensa que era mi empresa, que trabajaba hasta 16 horas diseñando proyectos, vendiéndolos, haciendo las presentaciones, trabajo, ejecutándolos, organizándolo todo, fue un cambio muy brutal. Y me refugié en el teatro. En el cole con mis niños empecé a participar en sus obras de teatro, a hacer el día de leer los cuentos, los interpretaba, a ellos por las noches les hacía la representación de los cuentos que me inventaba y empecé a escribir. Escribía los cuentos que me inventaba las nanas, me inventaba los cuentos, hacía talleres de reciclaje, en fin. Y esto que tiene que ver con lo del podcast, queridos, pues que yo empecé a redactar, también empecé a subir mis posts escritos contando la historia de la forja de una chamana, la canción del alma, fueron mis primeros posts, que le hacía sus ilustraciones, porque también soy ilustradora. Y es que soy multipotencial, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta aprender y me aburro mucho, soy autodidacta y siempre estoy aprendiendo. Entonces apliqué mis tablas teatriles, que fueron magníficas mientras la crianza de mi hijo, y me puse a locutar mis posts y se me ocurrió un día, después de hacer un crosspot con el maravilloso jonuquita Sergio de Tarot, Sergio Gata Tridaza, qué nombre más difícil tiene. Hicimos un crosspot de tiradas de tarot, quedamos una mañana de domingo, nos intercambiamos unas tiradas de tarot que nos queríamos conocer, porque a mí me encantaba cómo describía sus posts. Y me daba mucha rabia cuando la gente escribía un post y lo locutaba el ordenador de la inteligencia artificial. Me resultaba odioso y horrible y terrible. Y decidí que iba a locutar yo bastante todo lo que yo escribiese. Y después de hablar con Charlie Marres de El Taller de las Palabras, que no me acuerdo cómo lo encontré, pero lo encontré en esta maravillosa comunidad
alucinante que se genera en Substacks, que es lo que más me gusta. Igual que conocí al maravilloso hermano que ha lanzado su libro hoy, magnífico, a Samuel Domínguez, que también me enganché enseguida con los dos hermanos canarios. De hecho, le intercambié el nombre. Bueno, en fin. El caso fue que, hablando del tarot que yo utilizo para hacer mi tirada de tarot, después de hacerlo, lo locuté, lo subí, me encantó el resultado. Pues hablando del tarot tan bonito, Charlie Marres me dijo que se lo quería comprar, y entonces yo le dije, como Sergio había hablado en otros posts anteriores de utilizar el tarot para escribir, yo le dije que sí, que yo lo llevaba haciendo desde que quería ser escritora en la universidad. Tenía varios decks y barajas y hacía relatos a las 3 cartas. Y entonces se lo dije y se lo comenté a Charlie, que él tiene el taller de las palabras o taller de la escritura. Se me cambian las palabras, disculparme, es que soy disléxica. Bueno, pues se lo comenté y me dijo, pues sería guay hacerlo. Digo, pues sí. Ya, pues me voy a comprar el deck. Y entonces se lo compró y quedamos en que íbamos a hacer los relatos, y lancé una propuesta de que todo el mundo que quisiera hacer un relato a las 3 cartas, que me mandara un mensaje privado, que yo le hacía en una videollamada a su tirada. Así también nos conocíamos, y se fueron apuntando distintos amigos de acá y de allá, y a través de la maravillosa Alba de Ecocomunicación y el Ingrediente Secreto, que la conocí a través de ti, David, porque tú hablaste de ella y me cayó genial, y nos hicimos amigas y empezamos a hablar y a colaborar y a hacer un montón de cosas juntas. Pues bueno, a través de uno y de otro conocí a Verónica de Crea como una chica, y leí un artículo suyo magnífico que hablaba de los fanzines, y entonces me vino la idea maravillosa de pasar a papel en una edición independiente y alternativa los relatos a las 3 cartas. Y entonces, pues nada, el proyecto va aumentando. Entonces le he dado de plazo toda la primavera para que todos los que queráis participar en la propuesta de hacer relatos a las 3 cartas con mi deck, podáis sacar vuestras 3 cartas en una tirada de videollamada, nos conocemos, vosotros hacéis el relato, yo los vamos juntando todos, y al final los vamos a imprimir en papel en la convocatoria que termina la semana de antes. El último relato lo recibiré la semana de antes del día del solsticio de verano, y la propuesta es entregar los fanzines el día del solsticio de verano, la noche de San Juan, la noche más corta del año porque tiene el día más largo. Pretendo hacer una fiesta, una quedada, una reunión. Yo vivo en Granada, en una playa de Granada maravillosa, en la Herradura, donde hay muchos chiringuitos y hay música en directo, y invitaros a todos a una sesión de biodanza que voy a hacer yo, daros vuestros fanzines, conocernos y disfrutarnos, y así termina la convocatoria. Y luego he pensado que en todas las estaciones voy a seguir haciendo un fanzine y una propuesta creativa que va a tocar todas las artes. Pues la siguiente va a ser de arte de ilustración, porque yo amo la ilustración mucho, y otra va a ser de danza y de música, y la última creo que la quiero hacer de... no lo sé, acepto propuestas. Entonces, esto era para agradecerte, David, querido, tu consejo, porque no he hablado aún de increíblemente generoso que fuiste cuando me explicaste cómo funcionaba el tablero de Substacks. Me explicaste montones de cosas. Luego vi cómo montaste tu crecer en Substacks, y luego vi cómo todos los que se han suscrito a tu membresía VIP van subiendo como la espuma. Todo el mundo está subiendo. Yo voy a lanzar mi libro, quiero lanzarlo para que lo tengamos todo en verano, para leerlo tumbado en las playas y las montañas de vacaciones. Y también estoy trabajando en mi siguiente libro, que intenté subirlo serializado y me falló, y entonces Alba me asistió y me acompañó y me dijo cómo lo podíamos recuperar y hacer mejor, y entonces ella me va a llevar mi lanzamiento. Así que nada, aquí todos juntos colaborando y co-creando en esta hermosísima comunidad con estos profesionales impresionantes, consiguiendo hacer realidad los sueños de todos los que deseamos escribir y ser escritores y poder vivir de ello. Muchísimas gracias, queridísimo David, por este crosspot.
y para mí fue una bendición cruzarme con todos vosotros. Me ha encantado colaborar, amo colaborar y co-crear, y pienso que todos juntos somos mejores, así que acepto cualquier tipo de colaboración que se os ocurra, y locutaros vuestros escritos si queréis dejar de hacerlo con el ordenador, con la IA, que es horrible, horrendo. Ofrezco mi locutación y ya vemos, avanti con todas las ideas creativas que vayan surgiendo. Despido la conexión, muchísimas gracias, desde el Parque Federico García Lorca en Granada, con mi perrita Shiny tirándole el palito locamente todo el rato. Adiós, y gracias a todos por los que os habéis reunido con estos increíbles trabajos que nos ofrece a diario y estos posts de David Domínguez, de Crecer Mensajes. Adiós, gracias.